A ver, vamos a comenzando esta materia desde cero, ¿ya? Bueno, como todos sabemos, el capítulo número uno se llama sucesiones, ¿ok? Y primero, ¿qué cosa es una sucesión? Bueno, una sucesión no es nada más que una función. Recuerden que una sucesión es una función, ¿ok? Pero ¿qué tipo de función es esta? Bueno, es una función que tiene como dominio los números naturales, ¿ya? Y siempre te va a botar como resultado un número real, ¿ya? Eso tiene de especial esta función. No es como las funciones que nosotros conocemos, que son líneas totalmente continuas, así, porque son funciones que van de reales en reales. Las funciones que son sucesiones son gráficos de esta forma, son gráficos en forma de puntitos, o sea, un puntito por aquí, por acá y así sucesivamente, ¿ya? Entonces son gráficos de esta forma. Bueno, dependiendo del tipo de sucesión que ustedes tengan, sucesión creciente o decreciente. Pueden tener una sucesión de esta forma, pero son puntitos, ¿ya? Son puntitos. ¿Por qué son puntitos? Porque el dominio son los números naturales y el resultado siempre te va a dar un número real. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve una sucesión de forma analítica? Bueno, una sucesión no es nada más que numeritos separados por coma. Así de sencillo. Por ejemplo, la sucesión más sencilla de todas. A sub n igual 1,2,3,4, punto, hasta el infinito, ¿ya? Entonces, esta es la sucesión más sencilla de todos, que son la sucesión de números reales, de números naturales, perdón, sucesión de números naturales. Entonces, a toda sucesión se la llama A sub n. En algunos libros, ustedes pueden encontrar así el A sub n en paréntesis, no hay problema, es lo mismo. Pueden escribirlo así, A sub n en paréntesis, o pueden escribir simplemente A sub n, es lo mismo, ya depende del libro con el que estén trabajando. Una sucesión siempre se la pone entre llaves, de esta forma. No se dejan los numeritos así al azar, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, ya, coma, punto, punto. Eso estaría mal escrito. Eso también tenemos que saber, ¿no? Poder escribir bien una sucesión. Siempre se la escribe entre llaves, ¿ok? Como parte inicial, nosotros tenemos que tratar de encontrarle una fórmula que se le llama fórmula recursiva, una fórmula a esta sucesión. Por ejemplo, una sucesión un poquito más complicada sería algo como esto. Una sucesión B sub n igual, abro llaves y puede ser un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma, punto, hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos tratar de hacer primero es tratar de encontrarle una fórmula a esta sucesión. Es decir, que si yo reemplazo el valor de n igual 1, me dé como resultado un medio. Si yo reemplazo el valor n igual 2, me dé como resultado un cuarto. Recuerden que mi dominio son los números naturales. Ya, ese es mi dominio, los números naturales. Y el resultado, pues, te puede dar un valor real, cualquiera, positivo, negativo, cero, lo que sea. En este caso me dan fracciones. Miren, aquí está el dominio números naturales. Si n igual a 3, el resultado debería darte un octavo. Entonces nosotros tenemos que tratar de conseguir una fórmula, ya, una fórmula implícita también se le llama, que cumpla con esto, que cuando yo reemplace n igual 1, el resultado te dé un medio. Cuando yo reemplace n igual 2, el resultado te dé un cuarto y así sucesivamente. Miren, cuando ustedes trabajan con una función de real en real, ustedes trabajan con una función f de x. ¿Ya? ¿Por qué le ponemos x? Porque mi dominio son números reales, es decir, puede ser cualquier valor x real. En cambio, cuando yo trabajo con sucesiones, mi función se la escribe así, fn. O también puede ser a sub n, es lo mismo, solo es simbología nada más. Pueden encontrarla así o así, fn o a sub n. No se le pone la x, ¿por qué? Porque mi dominio ya no son los números naturales, sino los números, perdón, ya no son los números reales, sino son los números naturales. Aquí solamente acepta el uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrarle una fórmula a esta sucesión que está aquí, yo podría escribir lo siguiente: b sub n va a ser igual, abro una llave y pongo aquí 1 sobre 2 a la n.
vamos viendo si esta fórmula cumple con esta asociación que está acá. Miren, en vez de escribir esto que está aquí, un medio, un cuarto, un octavo, punto, 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 que me ocupa espacio, yo puedo convertirlo a algo un poco más sencillo que esto que está aquí. Una función implícita se le llama. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes reemplazan el valor de uno, te queda uno sobre 2 a la uno, que sería un medio. Cuando ustedes reemplazan el valor de 2, te queda uno sobre 2 a la 2, que es un cuarto. Y así sucesivamente, cuando reemplazan el 3, te queda uno sobre 2 a la 3, que es un octavo. Entonces, esta sería la fórmula de esta sucesión. Y aquí al ladito le vamos a poner para n mayores iguales a uno, porque recuerden que estamos trabajando con números naturales, ¿no? Del uno hasta el infinito. Por ejemplo, la sucesión que está acá, uno, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, nosotros podemos decir que es algo como esto. A sub n igual a n. A sub n igual a n. Entonces, cuando la n valga uno, el resultado te queda uno. Cuando la n valga 2, el resultado te queda 2. Y cuando la n valga 3, el resultado te queda 3 y así sucesivamente con todos los números. Entonces, a sub n es igual a n cuando n es mayor o igual a uno. ¿Sí? Entonces, esta partecita de aquí es súper importante que aprendan a encontrar la fórmula implícita, ¿sí? La fórmula implícita de una sucesión. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ya ahora a una un poco más difícil, ¿sí? Vamos a ponerla así. C sub n va a ser igual, abro llaves y vamos a ponerle, qué sé yo, puede ser un medio, coma, tres cuartos, ¿sí? Tres cuartos, coma, cinco sextos, coma, siete. eh, 7 sobre 8 sería aquí, coma, punto, punto, punto. Y así sucesivamente. Entonces, miren, ahí ya te están dando quién es la sucesión, ya te están diciendo cuáles son los números, un medio, tres cuartos, cinco sextos, siete octavos y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que tratar de encontrar una fórmula que represente a esto que está aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me va a quedar aquí C sub n va a ser igual, abro llaves, y me doy cuenta que en la parte de arriba del numerador 3 1 3 5 7 en la parte de arriba siempre voy a tener un número impar, ¿ya? Siempre voy a tener un número impar. Y en cambio en la parte de abajo tengo 2 4 6 8 siempre voy a tener un número par, ¿ok? Entonces, los números impares se los representa así, 2 por n más uno. Así se representan a los números pares, ¿ok? Pero en este caso creo que también podríamos dejarle como esto, 2 por n menos uno. También, esos son números impares, ¿ok? Impar se lo puede escribir como 2 por n más uno o 2 por n menos uno. En cambio, pares solamente se puede escribir así, 2 a la n. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo tengo 2, 4, 6, 8. Son números pares, continuos, ¿no? No es que está el 2 y luego el 6, luego el 8 y así sucesivamente, no. Está continuo. 2, 4, 6, 8. Entonces, aquí en la parte del denominador me quedaría 2 por n. Ya, 2 por n. Y en la parte de arriba, eh, si se dan cuenta, tengo números impares, 1, 3, 5, 7. Entonces, los números impares los puedo reemplazar por este término, 2 por n menos. Y de ahí simplemente es comprobar. Comprobar para que ustedes observen si están bien o no. Entonces, reemplazamos. Cuando la n valga uno, aquí arriba pongo el uno, te queda 2 menos uno, uno. Y acá abajo pongo el uno, te queda un medio. Que ese sería el primer valor. Eso es cuando n valga uno. Ahora, tengo que continuar cuando n valga 2. Cuando n valga 2, acá te queda 2 por 2 4 menos uno 3 que coincide con lo de acá. Y en la parte de abajo te queda 2 por 2 reemplazando el valor de n, 2 por 2 4 que efectivamente sí coincide con el de aquí, ¿sí? Y así sucesivamente ustedes pueden probar con más números, con 3 con 4 ¿ok? Entonces miren, esa sería la fórmula para esa sucesión. Ahí tenemos las dos formas de ver, ¿sí? De esta manera y de su forma implícita, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. En caso de que tengan alguna pregunta, pueden encender el audio nomás, ¿no? Y preguntarme, ¿ya?
o escriben por el chat, ¿no? O sea, bueno, espero que esté claro todo aquí, ¿no? Ok, miren esta sucesión. B sub n igual, vamos a ponerle, qué sé yo, 3,3 pi, coma 3 pi cuadrado, coma 3 pi al cubo, coma punto, punto. ¿Ya? Entonces, miren esa sucesión de ahí. Eh, Me la dan de forma explícita, se llama explícita, ustedes la van a convertir a forma implícita, que es de forma reducida. ¿Ya? Entonces, ahí me está dando los numeritos, 3 pi, 3 pi cuadrado, 3 pi cubo, y así sucesivamente. Entonces, para encontrar la fórmula, B sub n, para encontrar la fórmula, primero me doy cuenta de los términos que se repiten. El que se repite es el 3, ¿no? 3, 3, 3, 3, se repite. Abro una llave, ¿no? No me olvido. Y si se dan cuenta, aquí en los valores de pi te queda pi a la 1, pi a la 2, pi a la 3. Eso quiere decir que aquí, este 3 que está solito, debería haber sido, debería haber sido... Pi a la n-1. Ah, sí, así es, ese sería el total. Pero el de aquí es 3 pi a la 0. Entonces ahí ya tengo, miren, 3 pi a la 0, coma 3 pi a la 1, coma 3 pi a la 2, porque aquí está el 1, ¿no? Aquí está el 1, solo que no se lo pone. Coma 3 pi a la 3, coma punto, punto, punto. Esa sería la sucesión. Empieza en cero acá arriba, miren. Entonces aquí debería ponerle 3 por pi a la n-1, efectivamente. Entonces cuando valga 1, cuando n valga 1, cuando la n valga 1, aquí te queda 1 menos 1, 0, que coincide con lo que está acá. Cuando n valga 2, 2 menos 1, 1. ¿Ok? Y ahí te quedaría el 3 pi a la 1. Y así sucesivamente, cuando n valga 3, aquí te quedaría 3 menos 1, 2, pi a la 2. Y aquí tengo el 3 pi a la 2, que efectivamente sí, sí está bien, pues, ¿no? Esa sería la fórmula para esta sucesión. 3 por pi elevado a la n menos 1. ¿Sí? Y ahí quedaría ya resuelto ese problema. Bueno, entonces aquí viene algo súper importante. Voy a hacerlo con el problema acá también. Viene algo súper importante y es saber cuándo converge y cuándo diverge una serie. Entonces, ¿qué significa la palabra converge? La palabra converge significa que, en este caso, significa que todos los valores se van a acumular en una región, ¿ya? Se van a acumular en una región. Todos los valores se acumulan en una región, ¿ya? Eh, por ejemplo, digamos que yo tengo algo como esto, ya digamos que yo tengo algo como esto. Si yo tengo algo así y tiene asíntota en el punto cero, ¿ok? Entonces, miren, estos puntos, bueno, estamos hablando de sucesiones, ¿no? Las sucesiones se dibujan con puntitos nada más así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos puntitos se van a ir acercando a cero, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos decir que la serie converge. ¿Por qué converge? Porque si tú lo miras de izquierda a derecha, siempre se mira de izquierda a derecha. Si tú lo miras de izquierda a derecha, la gráfica es decreciente, efectivamente, pero cuando está en el infinito, cuando la n se acerca al infinito, este, todos esos valores se van a acumular en una región, que en este caso sería el cero. Ya, entonces, ¿cómo yo determino si una sucesión, cuidado, se confunden con serie, porque eso es otra cosa? ¿Cómo yo determino que una sucesión converge o diverge? Lo único que tengo que hacer es sacarle el límite cuando n tiende al infinito a la sucesión. En este caso voy a trabajar con esto. La sucesión es 2n menos 1 sobre n. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, es calcular este límite. Y este límite tiene que darme ¿cuánto? Diferente de infinito. Diferente de infinito. O en otras palabras, este límite debería darte un resultado L.
Si este límite te sale como resultado un valor L finito, obviamente, quiere decir que la serie converge, ¿ya? La serie converge. Y converge a este valor que está aquí de L. Converge al valor de L, ¿ok? Este, a ver, vamos calculando este límite de aquí. Si ustedes calculan este límite de aquí, te quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Miren, se suponen que a esta altura ustedes ya deben saber calcular límites, ¿no? Aquí puedo separar 2n sobre n, te quedaría 2 menos, y aquí separo el 1 sobre n, ¿sí? Esto de aquí debería darte igual a ¿cuánto? Reemplazo el infinito porque no hay mucho que hacer aquí. Reemplazo el infinito y te queda 2 menos 1 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0, entonces 2 menos 1 te quedaría, perdón, 2 menos 0 te quedaría 2. Y ese sería el resultado del límite. En otras palabras, la sucesión converge y converge a 2. ¿Ya? El valor que te salga del límite es el valor de convergencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, nadie tiene preguntas. Y entonces, miren, esto es lo que tienen que hacer para una sucesión. Cuidado, no es para series. Para series es otra cosa. Para cualquier sucesión, ustedes lo que tienen que hacer es calcular el límite cuando n tiende al infinito y el resultado que te dé, obviamente siempre y cuando sea diferente de infinito, al resultado que te dé, ese es el valor de convergencia. Si el resultado te da infinito, entonces quiere decir que la sucesión diverge, ¿ok? Entonces vamos viendo otro problema. Vamos viendo el de aquí, por ejemplo. Me dan esta sucesión, ya sacamos su fórmula explícita, entonces para saber si converge o diverge, le calculamos el límite cuando n tiende al infinito a esa sucesión. 3 por pi a la n menos 1. Sí, entonces ese límite es el que tienen que calcular. ¿Cómo lo calculan? Pues ya ustedes tienen que aplicar todos los conocimientos de cálculo de una variable que han aprendido. Ya eso no les van a enseñar. Entonces aquí en realidad no hay mucho que hacer. Solo se reemplaza el infinito, te quedaría 3 pi a la infinito menos 1. Esto de aquí es igual a 3 por pi a la infinito, ¿no? Infinito menos 1 pues sigue siendo infinito. Y pi a la infinito, este valor es infinito. Y 3 por infinito, todo esto de aquí te queda infinito. ¿Qué significa el infinito? Que diverge, ¿ok? La sucesión diverge. Eso es lo que tienen que hacer. Vamos viendo este de aquí, a ver. Les voy a dar un minutito para que traten de hacerlo ustedes y me avisen si converge o diverge, ¿ya? Me dicen, me dan la sucesión sea a sub n igual y la sucesión es logaritmo de n sobre n, sobre raíz de n, vamos a ponerle, ¿ya? Me dan esa sucesión y me piden determinar, vamos a poner allá, eh, si a sub n converge o diverge, converge o diverge, ¿ok? Entonces vamos a ver, les voy a dar ahí un minutito para que traten de hacerlo ustedes. A sub n igual al logaritmo natural de n sobre raíz de n. Si yo quiero saber si converge o diverge, lo único que tengo que hacer es calcularle el límite cuando n tiende al infinito a la asociación a sub n. Nada más. Vamos, calculen ese límite y me avisan cuánto sale, ¿no?
Converge. Sí, converge. Sí, converge. A ver, vamos viendo. Aquí te quedaría límite cuando n tiende al infinito, a sub n es logaritmo de n sobre la raíz de n. Ese límite es el que tienen que calcular. ¿Cómo lo calculan? Pues se supone que ustedes tienen que saber límites. Todo lo que aprendieron de límites en cálculo de una variable. ¿Ok? Si algo no se acuerdan, pues ya saben qué es lo que deben repasar. En esta materia deben repasar límites para esta parte inicial de este capítulo. Disculpen la bulla de los perros, que es fuera de mi casa ya, eso ya no, algo que está fuera de mis manos. En mi casa no tengo perritos, así que, pero es afuera. Es algo que no puedo controlar. Entonces, en este primer capítulo, ustedes necesitan saber límites, bien, bien límites, full. Y ya para los siguientes capítulos y todo el semestre, solo necesitan saber derivar bien y necesitan saber integrar bien. Bien, todos los casos de integración, todas las formas de derivar posibles, necesitan saberlos, ¿ok? Límite solo se utiliza en este primer capítulo. Y ahí todo lo demás es puras ecuaciones diferenciales. Así que pilas, tienen que repasar todo eso. Entonces, si yo reemplazo el infinito directamente, si yo reemplazo el infinito, te quedaría logaritmo de infinito sobre la raíz de infinito. Logaritmo de un número infinito o un número grande sigue siendo infinito. Y la raíz de infinito es infinito. Entonces te queda infinito sobre infinito. Y eso te indica que tienes que aplicar L'Hopital, ¿no? Tienes que aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué cosa es L'Hopital? Pues L'Hopital simplemente es derivar el numerador, la derivada del logaritmo de n es 1 sobre n, sobre la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 sobre 2 raíz de n. ¿Sí ven? Tienen que acordarse bien las derivadas. ¿Ya? Espero y puedan entender que ya no me puedo poner a explicar ahorita cómo se deriva y eso. Ahí yo más o menos les voy indicando, pero ya es algo que deben saberlo, ¿ya? Entonces aquí se multiplica extremos con extremos, medios con medios. Te quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Extremos con extremos te queda 2 raíz de n y medios con medios te queda n por 1 n. Tienen que buscar la forma de calcular ese límite. Este 2 es una constante, esa constante puede salir de límite, te quedaría 2 afuera, te quedaría el límite cuando n tiende al infinito, ¿ok? De la raíz de n sobre n, ¿ok? Yo puedo volver a reemplazar el infinito, aquí solamente en el límite, a ver, aquí te va a quedar 2 multiplicado por, reemplazo el infinito, te queda raíz de infinito sobre infinito. Esto te queda 2 por la raíz de infinito es infinito, dividido por infinito, y esto te indica que otra vez tienes que aplicar L'Hopital, ¿sí? Entonces ustedes pueden aplicar la forma de calcular límites que ustedes necesiten, L'Hopital o límites notables o teorema del emparedado, lo que ustedes necesiten para el ejercicio que están resolviendo. Entonces aquí en esta parte te va a quedar igual a 2 por el límite cuando n tiende al infinito. Derivo el numerador, derivada de la raíz de n es 1 sobre 2 raíz de n. Y derivada del denominador es 1. Entonces esto te queda como resultado 2 multiplicado por el límite cuando n tiende al infinito. Como está dividido para uno, eso no se pone. Y solo te queda acá 1 sobre 2 raíz de... ¿Ok? Vuelvo a reemplazar el infinito. Vuelvo a reemplazar el infinito. Aquí te queda 2 multiplicado por 1 sobre 2 por raíz de infinito. Ya, entonces aquí raíz de infinito es infinito por 2. Esto sigue siendo infinito.
¿ok? Y uno dividido por infinito es cero. Entonces toda esta parte de aquí se hace cero. Te queda 2 por cero es igual a cero. Entonces, no es que el límite me tiene que salir cero para que converja, no, chicos. El límite de una sucesión. El límite de una sucesión tiene que salirme cualquier número, pero un número real. Y eso ya te indica que converge, ¿ok? Entonces, esta serie, perdón, esta sucesión converge. Esta sucesión converge, ¿ok? Hay una consulta hasta ahí. Vamos a poner otro ejercicio. Vamos a decir una sucesión a sub n igual a, qué sé yo, pongámosle, a ver, vamos a ponerle así. Uno menos 3 sobre 2 n elevado a la 5 n. ¿Ya? Me dan esa sucesión. Miren, me la dan entre llaves, es una sucesión. Y me piden determinar lo mismo, determinar si converge o diverge. ¿Ok? Vamos a ver, les doy otro minutito más para que intenten resolverlo, ¿ya? Vamos. Bueno, muy bien. A ver, entonces, recuerden, esto es una sucesión, ¿no? Una sucesión no es lo mismo que una serie. Ya mismo vamos a ver lo que es una serie. Ok, entonces me piden determinar si converge o diverge. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo tengo que calcularle el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión, de a sub n, ¿ya? Le suelen poner a sub n o le suelen poner b sub n, ya es una letra nada más, ok, c sub n y así sucesivamente. Entonces en este caso lo están trabajando con a sub n. Entonces el límite cuando n tiende al infinito de a sub n. Esto es igual a el límite cuando n tiende al infinito de todo esto, uno menos 3 sobre 2n elevado a la 5n. Y ese límite es el que tienen que calcular.
sea, ahí el problema, el detalle es que ustedes se acuerden cómo se calcula ese límite, cómo lo calculan. Entonces, para este límite yo tengo que aplicar un límite notable, ¿ok? Tengo que aplicar el siguiente límite notable, límite cuando x tiende al infinito, de uno más uno sobre x elevado a la x, y eso te da el número ¿ok? Ese límite es el que tenemos que aplicar. En este caso con más. Si estuviera con menos, límite cuando x tiende al infinito, de uno menos uno sobre x elevado a la x, eso es igual a e a la menos uno. ¿Ok? Entonces miren, aquí tengo yo esa estructura. En vez de la x, tengo la letra n. Entonces te queda límite cuando n tiende al infinito. Aquí tengo el uno, ¿sí? Tengo el uno. Tengo el menos, ya, para trabajar con la de acá. Entonces, en la parte de acá arriba no debería estar un 3, sino que debería estar un uno sobre x. Entonces, aquí en vez de decir 3, deberíamos buscar la forma de cambiar para que esté acá abajo, ¿sí? Entonces, esto lo podríamos hacer así. Límite cuando n tiende al infinito de uno menos. Miren, voy a dividir tanto el numerador como el denominador, lo voy a dividir para 3. De esa manera, pues, no se altera mi resultado, ¿no? Aquí arriba dice 5n. Esto te quedaría el límite cuando n tiende al infinito, ¿ok? De uno menos 3 sobre 3 es uno dividido para 2n sobre 3, ¿sí? Elevado a la 5n. Entonces, de esa manera ya conseguí, en base a mi límite notable, ya conseguí esta parte de aquí adentro, uno menos uno sobre x. Miren, ¿no? Uno menos uno sobre x. Esto de aquí es x, ¿sí? Y cuando n tiende al infinito, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Muy bien. Entonces, esto que está aquí vendría a ser nuestra x. Para poder tener un límite notable de esta forma, ¿no? Uno menos uno sobre x. Uno menos uno sobre, y todo esto es la x. Ok, entonces, esta x de aquí, miren, esta de aquí también debería repetirse acá como exponente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tengo límite cuando n tiende al infinito, ¿sí? Aquí voy a abrir un corchete, voy a abrir un paréntesis también, y voy a colocar aquí, miren lo siguiente, uno menos uno sobre nuestra x, pero nuestra x es 2n sobre 3, ¿ya? Cierro paréntesis. Y aquí arriba, como exponente, debería estar el mismo exponente de la negra. ¿Ves? El mismo exponente de aquí, de la x, ¿no? Sí, sí, avísale. Disculpen un ratito. Ya, no, no, avísale. Ya, entonces disculpen. Aquí tengo la x, ¿no? Esta x debería también estar acá como exponente. Miren, en base al límite notable, aquí este y este. Entonces aquí nosotros le vamos a poner el 2n sobre 3, ¿sí? Yo se lo estoy agregando, yo se lo estoy agregando, pero así como lo agrego, debo quitarlo. Entonces, ¿cómo lo quito? Pues aquí en el corchete lo vuelvo a poner, pero ahora al revés, 3 sobre 2n. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque recuerden que estoy aplicando propiedades de exponente. A elevado a la b y todo esto elevado a la c. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se multiplican y te quedaría a elevado a la b por c. ¿Ok? Los exponentes se multiplican. Entonces, al poner una fracción aquí como exponente y luego volverle a elevar a la misma fracción, pero ahora al revés, ya pues ustedes saben que esto aquí se va a eliminar, pues, ¿no? Si yo multiplico 2n sobre 3 por 3 sobre 2n, se eliminan las fracciones y prácticamente no he alterado el ejercicio. Ya no he alterado el ejercicio. Lo que sí es que tengo que poner lo que ya tenía. ¿Qué cosa ya tenía? Tenía el 5n. Ese lo pongo aquí. Ya, entonces, ese lo mantengo ahí. No lo voy a quitar, pues, ¿no? Muy bien, entonces con esto.
yo ya puedo decir que todo esto que está aquí adentro, uno menos uno sobre x elevado a la x, todo esto es el número e a la menos uno en base a este límite notable. ¿Sí? Y por lo tanto tu límite queda así ahora. Límite cuando n tiende al infinito. Este, esto nos queda así. Abro corchete. Todo esto se convierte en el número e a la menos uno. ¿Sí? Cierro corchete. Y va a estar elevado a esto de aquí. 3 por 5n te quedaría 15n sobre 2n. ¿Ok? Entonces aquí te quedaría el límite cuando n tiende al infinito de e a la menos uno elevado a la cuánta. A ver, aquí se elimina la n, ¿no? Se elimina n con n y te queda 15 medios. Y ya esto prácticamente sería el límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante. Es igual a e a la menos 15 medios. Y ese sería el resultado de nuestro límite. Y como es diferente de infinito, la sucesión a sub n converge. La sucesión converge. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Miren que prácticamente todo es límite, ¿no? Disculpa, ¿en qué caso nomás se puede decir que la solución diverge? Ejemplo, ¿qué resultados serían aquí que hubieran pasado para que esto hubiera divergido? Solo cuando te da infinito, ahí diverge. Profe, hay algo que no me sale. Yo puse esta función en GeoGebra y me sale de que cuando tiene infinito tiende a cero. Cuando tiene infinito tiende a cero, pero sí, precisamente a cero, a ver. Precisamente te sale cero, cero, cero. Porque este número aquí es... ¿Cuánto es este número? E a la menos 15 medios. Es pequeñito, parece. Vamos viendo cuánto es. No sé cuánto valga ese numerito. A ver, aquí, ¿cómo se pone esto? Mira, es un número chiquitito. En realidad, si tú lo ves en GeoGebra, tendrías que hacerle zoom, porque no es cero, pero está bien cerca de cero, porque mira, es 5,5 por 10 a la menos 4. Este valor que yo calculé, este de aquí, e a la menos 15 medio, es por 10 a la menos 4. O sea, prácticamente es 0,0005. Es bien chiquito, es casi cero, pero tienes que ver bien en el programa. Ahí debería haber una asíntota horizontal, súper pequeñita, súper cerca del cero. ¿Ya? O sea, te engaña en realidad, pero no es cero. Pero podríamos decir que converge a cero, también podríamos decir. Pero este es el valor exacto. ¿Ok? Sí, sí está claro. Y si converge a cero, igual sigue Ujú. siendo convergente. Claro, sí, podríamos decir que converge a cero también. Pero en realidad no está convergiendo a cero, está convergiendo a este valor de aquí, al 0,0005 o 5 por 10 a la menos 4 podríamos decir. Tiene Vamos. una consulta, si el exponente en vez de 5n hubiera sido 1/5n, ahí también se le fuerza para que Claro, cumpla con la regla. tienes que forzarlo a que cumpla el límite notable, así es. Ujú. Así es. Muy bien, porque recuerda que cuando tú tienes un límite, bueno, al menos así yo lo enseño a los de una variable. Cuando tú tienes el límite de una función y esa función está elevada a otra función, no importa cómo sea la función, el límite de una función elevada a otra función, siempre se aplican estos dos límites notables, dependiendo si estás trabajando con el más o con el menos, ¿ya? Entonces, así es como se lo debería ver. Y si tú pones aquí arriba como exponente 1/5n, no importa, igual tienes una función elevada a otra función.
por lo tanto tendrías que aplicar estos límites notables también. Así es. Muy bien. Entonces, la única forma de que el límite diverja es que me salga infinito el resultado. O infinito o una indeterminación, ¿ok? Por ejemplo, infinito sobre infinito o algo. Una indeterminación. Una división para hacer o algo así. Ya. Pero si te sale cualquier otro número real, quiere decir que la sucesión converge. Y converge a ese número, ¿ok? Una consulta. He leído un poco de cada uno de los temas, pero, por ejemplo, cuando tú estás resolviendo, ¿cómo tú usas la metodología para identificar, aplicar así y determinar si, si, por ejemplo, tú te pusiste el límite tal, y cómo tú haces la analogía para saber qué mismo tienes que hacer? O sea, es que es un poco difícil responderte esa pregunta porque, bueno, recuerda que también doy clases de otras materias y como quien dice, estoy al día en los temas, tengo práctica, entonces ya yo veo una función o veo un límite, yo ya sé cómo hacerlo. Sí, sí me hago entender, entonces es práctica nomás, o sea, tienes que saberte las reglas principales. Por ejemplo, aquí en este límite que hicimos anterior, rápidamente me di cuenta que si reemplazaba el infinito, me iba a quedar infinito sobre infinito y me daba, y tenía que aplicar L'Hopital, ¿ya? Pero es por la práctica que tengo, nada más, ya. Y bueno, acá directamente me di cuenta por lo que te mencioné hace un momento. Si tú tienes el límite de una función y esa función está elevada a otra función, obligadamente tienes que aplicar este límite. Aquí tú puedes ver, mira, ve. Cuando tú ya planteas este límite, cuando planteas el límite, yo me doy cuenta que tengo toda esta función, que la voy a tomar como f, pero esa función está elevada a otra función que es g. Una función elevada a otra función, eso me fuerza a aplicar este límite notable. ¿Sí? Sí me hago entender. Entonces, es por eso, es la práctica nomás que ya tengo, que me hace ver rápidamente las cosas. ¿Sí? Pero bueno, les toca hacer lo mismo a Y, ustedes, practicar. Dígame, dígame. pero, por si acaso, tú no tienes alguna lista de así, de esas formas en las que se puede aplicar. Yo les voy a pasar, yo les voy a pasar. No les prometo mañana porque mañana sí voy a estar un poquito ocupado. Igual ya mañana va a ver si les doy la clase un poco más temprano. Mañana estoy libre. Pero ya máximo lunes, martes yo les envío así como que les voy a hacer un pequeño formulario para que puedan identificar cómo se calculan los límites, ¿ya? Chéverísimo, muchas gracias. No se preocupen, yo les voy a enviar, yo les voy a enviar. A ver, vamos haciendo lo mismo. Me dan esta, esta sucesión, es una sucesión, cuidado, no es una serie. Una serie es otra cosa. Y ya vamos a ver también que una serie ni siquiera es esto. Eso no es una serie, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aprender bien todos esos términos, ¿ya? Entonces me dan esa sucesión y lo mismo me piden determinar si converge o diverge. Vamos. Así mismo, les doy un minutito. Intenten hacerlo, ¿ya? Intenten hacerlo.
Bueno, ahí por el chat escribieron que converge a cero. Confirmen los demás. Entonces, a ver, primero planteamos, ¿no? Planteamos límite cuando n tiende al infinito de coseno de n sobre n. Bueno, coseno. Parece que dice coseno de n sobre n. Y ese es el límite que debemos calcular. ¿Sí? Ese es el límite que debemos calcular. Eh, Hay que tener cuidado aquí porque aquí no se puede aplicar L'Hopital. Les digo por qué. Si yo reemplazo el infinito, te queda coseno de infinito dividido para infinito. Y tengan mucho cuidado porque el coseno de infinito no es infinito. ¿Qué quiere decir coseno de infinito? Coseno de infinito o seno de infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el coseno de un número muy grande. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que la función coseno es una función que está acotada entre uno y menos uno, ¿sí? El seno de infinito también, en el caso de que les pongan algo como esto. El seno es una función que está acotada entre uno y menos uno. Es decir, que así tú te vayas al infinito, para allá, si así te vayas para allá, la función nunca va a irse para arriba ni para abajo, sino que la función se queda aquí en uno y menos uno. Entonces, cuando tú te vayas al infinito en x o en n, ya cuando tú te vayas al infinito, la función jamás te va a dar un valor muy grande, sino que te da un valor cualquiera, pero entre uno y menos uno. Entonces, el coseno de infinito es un valor acotado entre uno y menos uno. Por lo tanto, yo no puedo aplicar aquí L'Hopital, porque para poder aplicar L'Hopital, recuerden que es cero sobre cero o infinito sobre infinito. Ahí se aplica L'Hopital, ¿sí? Pero aquí no puedo porque este valor no es infinito. Entonces, pero lo que sí podemos aplicar es este teorema del empareado, ¿ok? Teorema del empareado, eso sí podemos aplicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el coseno de x o coseno de n en este caso, va a ser una función que está acotada entre menos uno y uno. Pero miren, incluso aquí hay que tener bastante cuidado porque cuando uno trabaja con los números naturales, ya no, a ver, no, sí, el coseno de n va a estar entre uno y menos uno, sin importar el valor natural, puede ser uno, 2, 3, 4. En adelante, la función siempre va a estar variando así, entre uno y menos uno. Entonces el coseno de n está entre menos uno y uno. Si yo divido todo para n, si yo divido todo para n, recuerden que n es un número natural. Uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y los naturales ya saben ustedes que son positivos. Entonces, si yo divido todo para n, esta desigualdad, es decir, este valor, este símbolo de aquí, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque yo estoy dividiendo o multiplicando por un valor positivo. Recuerden que cuando ustedes multiplican por un valor negativo, el mayor se vuelve menor y el menor se vuelve mayor, ¿no? Esas reglas tienen que sabérselas. Entonces, miren, aquí ya he conseguido la condición para el teorema del emparedado. La función que necesito, la función que necesito que es esta, coseno de n sobre n, esa función está en el medio, ¿ok? Y las otras dos funciones son en el extremo. Esta es la función g y esta es la función h. Y ahí tengo la condición del teorema del emparedado. Tres funciones, f, g, h, y la f tiene que ser mayor o igual a la g y menor o igual a la h. ¿Ok? Entonces, eso ahí se cumple. Miren, tienen que también acordarse de qué cosa es el teorema del emparedado, si es que ya no se acuerdan. Entonces, lo que yo tengo que hacer simplemente es calcular el límite de los extremos. El límite cuando n tiende al infinito en este caso. El límite cuando n tiende al infinito del primer extremo, el primer extremo es menos uno sobre n. Y ese límite tiene que ser igual al límite
del otro extremo. El límite cuando n tiende al infinito, n tiende al infinito, del otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? 1/n. ¿Sí? Y listo, tienen que calcular ese límite. El límite de la función g tiene que ser igual al límite de la función h. Ya, entonces ahí te va a quedar que esto de aquí es 0 y eso es igual a lo de acá que también es 0. ¿Sí? Está claro por qué es 0, ¿no? Ustedes reemplazan el infinito y te queda 1/infinito, que eso es 0, ¿no? Entonces, este límite vale 0 y el de acá también vale 0. Por lo tanto, se concluye que el límite de la función del medio, el límite cuando n tiende al infinito de la función que está en el medio, que es coseno de n sobre n, ese límite también vale 0. Y por lo tanto, converge la sucesión. ¿Ok? Pero no converge porque dio 0, no. Converge porque te dio un valor real. ¿Ok? Valor real. Por eso. ¿Preguntas? Confirmen. Eh, Ahorita estamos haciendo en base a una sucesión, ¿no es cierto? Así es, en base a una sucesión. Cuando es una serie es diferente. ¿Hay algún indicador, alguna cosa que podamos ver temprano en como la sucesión para saber que hay que aplicar el teorema del emparedado? A ver. eh, una guía que puedas aplicar teorema del empareado. O Bueno, algún indicador, porque tal vez podamos ver coseno y pensemos en algún otro método, algún pero límite notable, claro, podrías aplicar algún límite notable. Los límites notables, si no se acuerdan, son estos. El límite cuando x tiende a 0 del seno de kx sobre kx. Ese límite vale 1, en caso de que no se acuerden. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de kx, ¿sí? Kx sobre kx al cuadrado. Ese límite vale 1/2. Y el último es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de kx sobre kx. Ese límite vale 0. Ahora, un indicador de que hay que aplicar el teorema del empareado. Sí he visto ejercicios que les ponen algo como esto. Qué sé yo, coseno. Y aquí dentro del coseno les ponen cualquier cosa. Por ejemplo, un x al cuadrado más 1. O puede ser seno. Una vez vi un seno de x factorial. Entonces, ese tipo de cosas así medias raras. O por ejemplo, también puede ser esto. Coseno de 1/x, pero aquí adentro. Entonces, este tipo de cosas se las resuelve con teorema del empareado. ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, no sé si ustedes sepan o se acuerden, cuando ustedes cambian algo aquí adentro de la función, cuando ustedes cambian algo dentro, lo que cambia es el dominio. ¿Ok? Cambia el dominio de la función. Eh, pero si ustedes cambian algo fuera de la función, lo que cambia es el rango. ¿Ok? El rango de la función. Entonces, quiere decir que si ustedes ponen algo aquí adentro, lo que sea que ustedes quieran, ¿ya? Lo que están cambiando es el dominio de la función. Es decir, en el eje X la función se puede mover, desplazar, hacer más ancha, hacer más flaca, lo que sea, dependiendo de lo que te pongan, pues, ¿no? Aquí adentro, dependiendo de lo que pongan aquí adentro. Pero está cambiando es el dominio. El rango no cambia. El rango sigue estando entre -1 y 1. Entonces, todas estas tres funciones siguen estando entre -1 y 1. ¿Sí? Entre -1 y 1. Por lo tanto, si a ti te ponen, qué sé yo, seno de x factorial sobre x cuadrado más 1 y calcular ese límite cuando, qué sé yo, me estoy inventando, cuando x tiende al infinito. Entonces, aquí es donde aprovechas el teorema del empareado. Tú dices, no, esto aquí está medio raro, entonces, pero lo que yo sí sé es que el seno de x factorial es una función que está entre -1 y 1.
¿sí? Y de ahí parto. Entonces, no importa lo que esté aquí adentro, cualquiera de estas funciones están entre -1 y 1, porque estoy cambiando su dominio, pero no estoy cambiando su rango, el rango se mantiene. ¿Estamos, chicos? Confirmen. En este caso estamos hablando cuando no tenga ningún denominador, ¿no es cierto? Así es, así es. Gracias. En este caso me fui por tirarme el emparejado, pero es porque no pude aplicar L'Hopital. O sea, yo intenté aplicar L'Hopital, pero no se puede porque no cumple con la condición. Muy bien, muy bien. A ver, vamos haciendo uno más de sucesiones. Me dan esta sucesión. A sub n igual a -1 a la n por n más 9 dividido para 4n cuadrado. A ver, aquí lo quiero ver. Aquí lo quiero ver. A ver, le voy a dar así mismo un minutito y traten ustedes de hacer el ejercicio. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuánto salió? Miren, aquí hay algo interesante. Hay algo interesante y es que esta asociación es una asociación alternante. ¿Ok? Este -1 a la n hace que nuestra sucesión, no serie, nuestra sucesión sea alternante. ¿Ok? Es decir, los valores sean positivos y negativos en la sucesión. Pero no importa, no importa eso. Tienen que hacer lo mismo. Ustedes no le van a prestar atención a la parte alternante, solo le prestan atención a la parte positiva, a la parte que está acá. ¿Ok?
Solo por digamos, formalismo, solo por formalismo, ustedes van a escribir lo siguiente. Límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n, solo por formalismo nada más. Miren, si ustedes se dan cuenta en los problemas anteriores, yo nomás le he puesto límite de a sub n, nada más, ¿sí? Límite de a sub n. Acá también, límite de a sub n, bueno, en este caso b sub n, acá, límite de a sub n. ¿Por qué? Porque es una sucesión con términos positivos. Pero cuando ustedes tienen una sucesión con términos negativos o alternantes, así como esta, ustedes solo por formalismo ponen el límite del valor absoluto de a sub n. ¿Qué va a ser ese valor absoluto? Ustedes saben claramente que el valor absoluto vuelve positivo todo. Entonces, esta parte alternante se va a volver positiva y solo te va a quedarlo acá. Y ahí te quedaría límite cuando n tiende al infinito de n más 9 sobre 4n cuadrado. ¿Ya? Y continuamos con lo mismo. Entonces, esta es la única parte nueva. Esto de aquí es solo por formalismo que se pone. Tienen que ponerlo, ¿ok? El valor absoluto para poder eliminar la parte alternante. Y ahí ya solo tendrían que calcular ese límite. Nada más. Entonces aquí es un límite al infinito. Recuerden que los límites al infinito se resuelven dividiendo para la n de mayor exponente. Cada término. Entonces, esa n la divido para n cuadrado más el 9 lo divido para n cuadrado y el 4n cuadrado lo divido para n cuadrado, ¿sí? Esto te quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Arriba te quedaría 1 sobre n. Abajo te quedaría, perdón, acá al lado te quedaría más 9 sobre n cuadrado. Sí, en cambio acá abajo te quedaría, aquí se simplifica, te quedaría solamente 4, ¿no? 4 nada más. Y listo, reemplazo el infinito. Cuando yo reemplazo el infinito, aquí te queda 1 sobre infinito más 9 sobre infinito dividido para 4. 1 sobre infinito es 0, más 9 sobre infinito es 0, dividido para 4, y esto te queda 0 sobre 4, y 0 dividido para cualquier número, eso ahí es 0, ¿ya? Y ese sería el resultado de nuestro límite, y por lo tanto la serie es convergente, ¿sí? ¿Alguna pregunta a alguien? Confirmen. En este caso, siempre se puede deducir que cuando es alternante, valor absoluto simplemente. Ajá, eso nomás, nada más. Yo como que me acuerdo de que en la clase cuando hubo un ejercicio similar utilizó el emparedado. No sé si también sea conveniente hacer esas cosas. Claro, puedes hacerlo, pero es que ya eso ya depende de qué te queda aquí en el límite, pues no. ¿De qué te queda ahí en el límite? En este caso no hubo necesidad de aplicar teorema del empareado, porque teorema del empareado es cuando tienes funciones coseno y seno, pues, ¿no? Ahí, aquí no. ¿Alguien tiene alguna consulta? O sea, si hubiera estado un coseno y al lado lo mismo que tiene ahí, se hubiera aplicado los límites tales del coseno y el valor absoluto, ¿no? Como dice el teorema, menos valor absoluto de n sub n menor o igual y así, así, ajá, eso mismo. Así es lo mismo. Solamente se pone ese valor absoluto, pero es para no escribir esto, para no escribir esta parte alternante y solo trabajar con la parte de acá, ¿no? Dejen, acordarme cómo era. Este, a ver, decía más o menos así. De ser posible, hallar, de ser posible, hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales asociada a la sucesión
Y aquí me van a dar una asociación de la siguiente forma. La asociación es un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, coma, punto, punto, punto. ¿Ya? Y me dice lo siguiente. Y calcule, luego calcule el límite cuando n tiende al infinito. ¿Ok? De la asociación a sub n. Muy bien. A ver, vamos haciendo ese problemita de ahí. Ya con esto, con esta parte de aquí, vamos a entrar un poquito a lo que es ya series, ¿ok? Espero que haya quedado un poco más claro lo que es sucesiones. A ver, aquí me dan esta sucesión de aquí. La sucesión vamos a llamarla a sub n. A sub n es igual a un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, y así esto continúa, punto, 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 hasta el infinito continúa. ¿Ya? Pero miren lo que me piden. Me piden, a ver, perdón, aquí esto no es aquí, es a sub n, sino aquí es Sn. Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces me dan esta sucesión y miren lo que me piden, de ser posible, hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales asociada a la sucesión que ustedes observan ahí. Ya, entonces, hay que tener cuidado con lo que nos indica, ¿verdad? Dice, hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? ¿Qué significa sumas parciales? Significa pues ir sumando de poco a poco. ¿Ya? Entonces tenemos que ir sumando de poco a poco la sucesión que está aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a decir que la suma uno es igual a la suma del primer término, nada más. Y la suma del primer término es un medio. Ya, la suma uno va a ser igual a la suma del primer término, a sub 1. Y eso es igual a un medio. Vamos a decir que la suma de los dos primeros términos va a ser igual a sub 1 más a sub 2, ¿sí? Y eso es igual, entonces sumemos a sub 1 más a sub 2. Ya, a sub 1 es un medio, a sub 2 es un cuarto. Eso te quedaría un medio más un cuarto. ¿Sí? Vamos a decir que la suma de los tres primeros términos es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y ahí tenemos la suma de los tres primeros términos. A 1 más a 2 más a 3. Y por lo tanto esto de aquí te queda igual a... Bueno, no hay nada más que hacer. A ver, no, sí tenemos que reemplazar. A sub 1 es un medio más a sub 2. A sub 2 es un cuarto, más a sub 3. A sub 3 es un octavo, ¿no? Un octavo. Entonces sumemos todo esto, un medio, más un cuarto, más un octavo. ¿Cuánto nos da? Y acá arriba también sumemos un medio más un cuarto. ¿Cuánto nos da? Este de aquí nos da creo que tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. ¿Y el de acá cuánto nos da? Aquí tenemos siete octavos, ¿o no? ¿Me confirman? Dos, tres, cuatro, cuatro y tres, siete, siete octavos. Me conforman igual si me equivoco, ¿no? Entonces, miren, ahí estamos realizando una suma parcial. Eso es una suma parcial. Sumar el primer término, luego sumar los dos primeros términos, luego sumar los tres primeros términos y así sucesivamente. Entonces, si tú quieres ponerlo como una sucesión,
así como lo dice aquí, de ser posible hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales. Ya, entonces, si tú quieres ponerlo como una sucesión, te quedaría así. El primer elemento es un medio. El segundo elemento es el de aquí, que sería 3 cuartos. Sí, 3 cuartos. Ok. Miren, disculpen. Esto de aquí es S1. Esto de acá es S2. Aquí debería ir S3. Y S3 te salió 7 octavos. Entonces, punto, punto, punto. Entonces, miren, aquí estamos consiguiendo una sucesión para las sumas parciales de esta sucesión. Eso es lo que me están pidiendo. De ser posible, hallar una fórmula, todavía nos hace falta hallar la fórmula, hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Esta es la sucesión de sumas parciales. Aquí está la sucesión. Números separados por coma, pero son sumas parciales. S1 es solamente la suma del primer término, S2 es la suma de los dos primeros, S3 es la suma de los tres primeros. Y así podemos continuar. S4, S5 y así sucesivamente. ¿Sí? A esta sucesión le vamos a llamar S sub n. Ya, S sub n va a ser igual a S sub 1, S sub 2, S sub 3 y así sucesivamente. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya encontramos la sucesión de sumas parciales. Esta es. Aunque sería bueno encontrar otro numerito más, otro término. S4 es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. ¿Sí? Más a sub 4, perdón. Entonces, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 ya tenemos que dio 7 octavos. A sub 4, más a sub 4, ¿cuánto es a sub 4? Acá está, 1/16. Ya, entonces tenemos que sumar eso. 7 octavos más 1/16. ¿Cuánto da eso? 15/16, así es. Esto aquí te da 15/16, correcto. Ya, entonces, aquí hay que agregarle un término más. A ver. Aquí, 15/16. Y ese sería S4. Pero esto continúa, pues, ¿no? Esto aquí continúa. Continúa de largo. Y pueden sacar S5, S6 y así sucesivamente. Ya, entonces, por eso es que le pongo Sn. Así como acá, no le pongo A sub n, pero este es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Entonces acá le pongo Sn y eso es igual a S1, S2, S3, S4. S1 es la suma del primer término, S2 es la suma de los dos primeros, S3 es la suma de los tres primeros, S4 es la suma de los cuatro primeros. ¿Sí? Y esto es lo que me piden. A ver, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Confirmen. ¿Está claro lo que es la sucesión de sumas parciales? De mi parte, sí. Ya, entonces, a esta sucesión, a esta nueva sucesión, porque es una nueva sucesión, ya no es la de acá, ya no tengo que trabajar con la de acá, ahora voy a trabajar con la de acá. A esta sucesión es que tengo que encontrarle una fórmula, eso es lo que me piden. De ser posible, hallar una fórmula para la sucesión de sumas parciales asociada a esta sucesión. Entonces, con esta sucesión de aquí, hemos sacado sus sumas parciales, S1, S2, S3, S4, punto, 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 y las hemos puesto como una sucesión.
S1, S2, S3, S4 y así sucesivamente, y tenemos Sn. Entonces, a esta sucesión hay que encontrarle una fórmula que represente a esto. Vamos a ver, alguien que me ayude ahí. ¿Cuál sería esa fórmula? A ver, vamos, traten de encontrarla. Vamos, vamos, participen. En el denominador, 2 elevado a la n. En el denominador, 2 a la n. Sí, podría ser 2 a la n en el denominador. Y en el numerador, 2 a la n menos 1. ya ese no te da porque 2 a la n dijiste, 2 a la n menos 2 a la n menos 1. Así no, así, ¿verdad? Cuando vale 1, aquí te queda 2 a la 1 menos 1 te queda 1, perfecto. Cuando vale 2, 2 a la 2, 4 menos 1, 3, está bien. Cuando vale 3, 2 a la 3, 8 menos 1, 7, está bien. Ajá, sí, efectivamente esa es. Entonces, esa sería la fórmula para Sn. Sn es igual a 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Que esto se puede separar como 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Y por lo tanto ahí te queda que Sn es igual a 1 menos 1 sobre 2 a la n. Esa sería la fórmula de Sn para n mayor a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Así es, perfecto, chicos, perfecto, muy bien. Entonces, esa de ahí es la fórmula para la sucesión de sumas parciales. Una vez que ya tenemos eso, nos piden y luego calcule el límite cuando n tiende al infinito. ¿Ok? Entonces me piden calcular el límite. Una consulta. Díganme, díganme. Ese límite sería equivalente a la sumatoria. Ya vamos a ver eso, sí. Luego me piden el límite cuando n tiende al infinito de Sn, que eso sería el límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n. Calculo este límite, solamente reemplazando el infinito aquí, te queda 1 menos 1 sobre 2 al infinito. 2 al infinito es infinito, por lo tanto te queda 1 sobre infinito 0 esta parte, y te queda como resultado 1. Es decir, en otras palabras, el límite cuando n tiende al infinito de Sn te dio como resultado 1. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene el detalle, ¿no? ¿Y qué es eso que estamos calculando? ¿Qué es ese valor de 1 que estamos calculando? Bueno, resulta, resulta que si tú tienes aquí a sub n, y a sub n es un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, coma, punto, 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 y a ti se te ocurre, miren que esto es una sucesión, esto es una sucesión, pero si a ti se te ocurre sumar los valores de esa sucesión, sumarlos, un medio más un cuarto más un octavo más un dieciseisavo más punto, 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 y los sumas todos, este resultado se aproxima a 1, ¿ya? Ese resultado se aproxima a 1. ¿Qué cosa es todo esto de aquí? Todo esto que está aquí, nosotros también lo podemos escribir. Ustedes ya vieron en cálculo de una variable, vieron sumatorias. Entonces, todo esto que está aquí
nosotros lo podemos escribir como una sumatoria. La sumatoria de n igual 1 hasta el infinito. Y bueno, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo es lo mismo que 1/2 a la n. ¿Ya? Es lo mismo. Cuando vale 1 te queda un medio, cuando vale 2 te queda un cuarto, cuando vale 3 te queda un octavo y por el símbolo de sumatoria tienen que sumar todos esos valores. Y esto de aquí es aproximadamente igual a 1, pero ¿quién es este 1? ¿Quién me dio como resultado 1? Ese 1 me dio como resultado este límite, el límite cuando n tiende al infinito de Sn, ¿sí? En otras palabras, esto de aquí es una serie, esto es lo que se conoce como una serie. Una serie no es nada más que un límite. Si ustedes calculan el límite cuando n tiende al infinito de Sn, esto nosotros lo podemos escribir así, sumatoria de a sub n desde n igual 1 hasta el infinito. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una serie. Entonces, este símbolo no es una serie. Ese símbolo es una sumatoria. Una serie es esto de acá. El límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de sumas parciales. Es decir, tú calculas la sucesión de sumas parciales y a eso le calculas el límite. Eso es una serie. ¿Sí? O sea, la serie es la igualación de esas dos partes, ¿no es cierto? Esto es la serie. Esto es la serie. Esto es una serie. Una serie no es sumar términos. Una serie es tener la fórmula de la sucesión de sumas parciales y esa fórmula calcularle el límite. ¿Ya? Eso es una serie. Pero este resultado que yo acabo de obtener aquí de 1, este resultado que yo acabo de obtener de 1, también se lo puede conseguir, también se lo puede conseguir sumando los términos de a sub n. Sumando los términos de a sub n. Por eso es que se dice que una sucesión es perdón, se dice que una serie es una suma, pero no es así. Una serie es eh, el límite de la sucesión de sumas parciales. Eso es una serie, ¿ya? No siempre vamos a poder conseguir esta fórmula, no siempre es tan fácil conseguir esta fórmula, ¿ya? Una consulta, si me pidieran escribir un ejemplo de una serie, ¿qué de todo eso yo escribiría como tal? Ya, tendrías que escribir esto de aquí, esto que acabo de escribir aquí. Esto de aquí es la serie. Esta es la serie. El límite cuando n tiende al infinito de esto, de 1 menos 1/2 a la n. Esa es la serie. La serie es un límite, ¿ya? La serie es un límite. Mira, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sumando los términos poco a poco. A 1, luego a 1 más a 2, luego a 1 más a 2 más a 3, luego a 1 más a 2 más a 3 más a 4, hasta que llegamos al término enésimo que sería Sn, que sería igual a 1 más a 2 más a 3 más punto, 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 más a sub n. ¿Sí? Entonces, eso es una serie. Para que se entienda mejor, se podría también poner Sn es igual a 1 - 1 a la bajo 2n y después poner el límite del límite de n tiende a cero y toda la ecuación de Sn, ¿no? Así es, también así de esa forma, ¿sí? Podemos escribirlo así también, desde aquí, partiendo de aquí. Aquí aplico el límite de ambos lados. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de Sn es igual al límite cuando n tiende al infinito de lo que está acá en el otro lado, que es 1 menos 1/2 a la n. Esto es una serie, esto es una serie. Por lo tanto, esta es la serie. La serie no es una suma, no es una suma, no es una sumatoria. La serie es un límite, el límite de la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Esto que está acá, esta igualación, ¿te sirve para qué? Te sirve porque no siempre se puede encontrar esta fórmula de aquí. No siempre es tan sencilla encontrarla. Porque es un problema
sencillito que sirve para poder explicar, pero no siempre se puede conseguir ese n. Entonces, en el caso de que tú no puedas conseguir ese n, no vas a poder aplicarle el límite. Entonces, no vas a conseguir ni ese n ni vas a poder aplicar el límite. Por lo tanto, te vas por el otro camino. Te vas por el camino de acá. Tú tienes a sub n. Aquí está a sub n. Entonces, vienes y sumas todos los términos de a sub n. Sumas todos los términos, que es lo que dice aquí. Sumas todos los términos y al final calculas ya el resultado, pues, ¿no? Sumas todos estos números y el resultado nos dio 1, ¿sí? Entonces, el resultado de este límite de aquí también se lo puede conseguir mediante una sumatoria, pero la serie no es una sumatoria. La serie es esta. Vuelvo y repito, porque aquí siempre se equivoca, ¿ya? Sino que el resultado de esto también se lo puede conseguir mediante esto de acá. ¿Ok? Es lo mismo decir solamente serie que también serie numérica. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero bueno, que quede claro eso de ahí, chicos. Entonces estaría mal el concepto que, ejemplo, decía en el documento, que una serie numérica es la suma de los términos de una asociación. De una sucesión de sumas parciales, debería decir. Aunque, sí, debería decir así, de los términos, es la sumatoria de los términos de una sucesión de sumas parciales. Porque lo que nosotros hacemos es sumar, mira, ¿cómo se consigue SN? SN se consigue sumando los términos de otra sucesión, que es la sucesión de acá. ¿Ya? Tú tienes esta sucesión A sub n, este es A sub n. Tú empiezas a sumar el primer término igualito. Sumas los dos primeros, te da el segundo término. Sumas los tres primeros, te da el tercer término. Sumas los cuatro primeros, te da el cuarto término. ¿Ya? Entonces sí estás sumando términos, pero estás haciendo una suma parcial. Estás sumando poco a poco para poder conseguir esta serie. Perdón, esta sucesión de acá, SN. Entonces, una serie sí es la suma de términos. Es la suma de términos, pero de una sucesión de sumas parciales. Así es. Consulta, chicos. Ahorita estamos aclarando teoría. Entonces el concepto que tú dieras para definir lo que es una serie numérica sería que una serie numérica es la suma de los términos de una sucesión de sumas parciales. El concepto debería ser que la serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. El límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de sumas parciales. Eso es una serie. Además, eso lo dicen, creo que en el Purcell lo dice así también. No sé cómo lo digan en el Purcell, en el libro de Purcell, pero bueno. Una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. Es decir, la cota de la sucesión de sumas parciales. Eso es una serie. Sino que el detalle, como les digo, es que no siempre ustedes van a poder conseguir esta fórmula. No siempre se va a poder conseguir. Por eso es que uno recurre a calcular lo de acá. Y vamos a empezar a trabajar con lo de acá. ¿Sí? Miren, por ejemplo, a ver. ¿Qué pasa si me dan Sn? ¿Qué pasa si me dan Sn? Vamos a ponerle que es igual a n más 1 sobre n. Me dan Sn, eso es Sn, y me piden hallar A sub n. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tener claro qué cosa es AN, qué cosa es Sn. ¿Ok? AN es la sucesión normal. AN es la sucesión normal. Sn, ¿qué cosa es? Sn es la suma de los n términos de A sub n. Es la suma de los n términos de A sub n. A ver, entonces, S1 es igual a sub 1. Eso siempre va a ser así. S1 es la suma del primer término.
S2 es igual a A1 más A2. S3 es igual a A1 más A2 más A3. Y así continúo. S4 es igual a A1 más A2 más A3 más A4. ¿Sí? Y si tú continúas de esta forma, entonces Sn va a ser igual a la suma de A1 más A2 más A3 más punto, 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 más A4. Perdón, AN, porque es Sn, está AN. Esto es Sn, ¿sí? Pero ¿cómo se consiguió Sn? Con una suma parcial. Ahora, miren, si tú calculas límite de ambos lados, límite cuando n tiende al infinito, de Sn es igual al límite cuando n tiende al infinito, de todo esto de acá, A1 más A2 más A3 más punto, 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 más A sub n. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que se conoce como una serie. Esto es lo que se conoce como una serie. El límite de la sucesión de sumas parciales. Pero ya pues aquí podemos ver, miren, que esto es igual a lo de acá. El problema es que este límite de aquí no se puede calcular. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se puede calcular? Bueno, es que ningún límite que tenga puntos suspensivos, miren, esto es un poquito de teoría matemática. Esto de aquí, ningún límite con puntos suspensivos se puede calcular. Ustedes no pueden calcular límites que tengan puntos suspensivos. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es aquí. Esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, es una suma. A1 más A2 más A3 más punto punto más AN. ¿Sí? Podemos ponerle en vez de A sub n, podemos ponerle aquí otra letra, A sub i. Digámosle A sub i. Ya, entonces aquí te quedaría el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria. Esto que está aquí adentro es la sumatoria de igual 1 hasta, bueno, no, de n igual 1, de n igual 1 hasta n igual i, de a sub i. A sub i es lo que está aquí. Todo esto. Cuando vale 1 te queda sub 1 más a sub 2. Cuando vale 3 a sub 3. Cuando vale a sub 4 a sub 4. Cuando valga i te queda a sub i. Entonces, este límite que está aquí es lo que, este límite cuando n tiende al infinito es lo que reemplaza el valor que ustedes siempre ponen aquí arriba. Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito. De a sub i o a sub n. Como ustedes quieran ponerles una letra nada más. Ya, entonces, miren, este valor que está acá arriba de infinito, no es que yo lo pongo ahí para sumar los infinitos términos, no. No se suman los infinitos términos. Ustedes no pueden sumar infinitos términos. Uno lo que hace es sumar una cierta cantidad de términos, una cantidad n, una cantidad i de términos. Y una vez que calculen una cantidad i de términos, a eso le aplican el límite al infinito. Eso significa este infinito que está acá arriba. No significa que van a sumar del 1 al infinito, no. Significa que tienes que sumar del 1 hasta un valor n y luego le aplicas el límite al infinito. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que en vez de calcular este límite de acá, el límite de ese n, muchas veces conviene calcular esto de acá. Bueno, espero que me quede un poquito más claro eso. Y Bueno, esa manera que, en las que la expresa también se puede considerar como serie o solamente la que mencionó. repíteme de nuevo, que no te escucho muy bien. Esas tres maneras en las que se expresó la igualdad se pueden considerar como serie también o no. Claro, la de acá, esto es una serie, esto es una serie. Así es, esto es una serie. Pero esto de aquí ya no es una serie, esto es una sumatoria. Por eso se le llaman sumas numéricas, sumas numéricas. Ya, entonces esto es una sumatoria. Una serie es un límite. Ya, eso es una serie. ¿Ok? Pero siempre suele, así como cuando ustedes en integrales, ¿no? Le decían a esto de aquí, le decían integral, integral, integral. Esto no es una integral, esto es una antiderivada. La integral era esto, ya, sino que es porque el símbolo es igual, se le dice así.
Entonces, acá lo mismo. Debido a esta igualdad, ¿no? Debido a esta igualdad que se presenta aquí, uno dice que esto es una serie, pero no es una serie, ya, es una sumatoria. Una serie es un límite. Bueno, pero ya más adelante vamos a practicar más esto de aquí. Entonces, ¿cómo consigo este resultado? A ver, te piden Sn, te dan Sn y te piden hallar A sub n. Entonces, aquí nosotros tenemos esto, mira. Tenemos que Sn es igual a sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más punto, punto, punto más A sub n. Pero a ver, si yo en vez de llegar hasta A sub n, si en vez de llegar hasta A sub n, llego hasta un término anterior, hasta uno anterior, entonces debería ser así. Sn va a ser igual a sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más punto, punto, punto. Y el término anterior sería A sub n menos 1. O sea, no, el término anterior. Y el término final es A sub n. El término anterior es A sub n menos 1. Y el último término es A sub n. Entonces, si ustedes observan un poquito esto de aquí, esta parte, A1 más A2 más A3 más punto, punto, más A sub n menos 1, ustedes lo pueden expresar como S de n menos 1. O sea, la suma de los n menos un término. S de n menos 1. La suma de los n menos un término. Y por lo tanto ahí te queda que Sn es igual a Sn menos 1. Sí, ¿no? Sn menos 1 más A sub n. Así se puede representar Sn. Sn es igual a la suma de los n menos un término más el término enésimo que es A sub n. Entonces, como a ti ya te están dando quién es Sn, te dicen que Sn es igual a n más 1 sobre n, nosotros podemos encontrar S de n menos 1. Simplemente reemplazando, en vez de la n, pongo n menos 1. S de n menos 1 te quedaría n menos 1 más el 1 sobre, en vez de la n, pongo n menos 1. ¿Ya? Entonces aquí arriba se simplifica el 1 con el 1 y te queda que S de n menos 1 es igual a n sobre n menos 1. ¿Ok? Y eso ya lo podemos reemplazar acá. Y podemos despejar a sub n. A sub n va a ser igual a Sn menos Sn menos 1. Y ahí te queda que A sub n va a ser igual a Sn. Sn te lo dieron, que es n más 1 sobre n, menos Sn menos 1, que es n sobre n menos 1. Y ya tenemos A sub n. ¿Ya? O sea, aquí tenemos, obviamente esto hay que simplificar un poquito más, ¿no? Pero aquí ya tenemos A sub n. Entonces, vamos simplificando un poquito más. Mínimo común sería n por n menos 1. Multiplico cruzado. N más 1 por n menos 1 te queda n cuadrado menos 1. Menos n por n sería n cuadrado. Se simplifican las n cuadradas y te quedaría que A sub n es igual a menos 1 sobre n menos 1. Y listo. Eso ahí es A sub n. Entonces, pilas con esta fórmula de aquí. No se olviden de esta fórmula de aquí. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos. Confirmen. Es una pregunta sobre el teorema de sucesiones monótonas. No sé si lo puedes explicar antes de pasar a series. De sucesiones monótonas. Sí, Ya, es ya. que Dígame. no sé si puedes hacer porque la demostración no me queda clara. Ya lo voy a explicar con un problema. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí, chicos? Confirmen.
A ver, entonces, miren, me dan esa sucesión de ahí, y lo mismo, te piden determinar si converge o si diverge, ¿ya? Ustedes pueden aplicar cualquier método que ustedes deseen, límite, cualquier método que ustedes deseen. Pero en este caso te piden aplicar, ya aplicar el teorema de monotonía, ¿no? El teorema de monotonía. Aplicar el teorema de la asociación monotonía. Ya aplicar el teorema de monotonía. Bueno, ¿qué te dice? Primero, ¿qué te dice el teorema de monotonía? Te dice que toda sucesión de números reales eh, monótona, sí, monótona y acotada es convergente. Toda sucesión de números reales monótona y acotada es convergente. Voy a anotarlo aquí. Eso es lo que dice el teorema. Toda sucesión de números reales monótona y acotada es convergente. Así es. Entonces, el teorema a ver, el teorema es así, pero la gente se confunde porque no sabe con qué hay que trabajar. Cuando ustedes aplican este teorema de monotonía, la palabra, a ver, ¿qué significa monotonía? ¿Quién me dice qué significa monotonía? Vamos, ¿quién me dice qué significa monotonía? Que guarda una relación entre los términos, algo así. No. ¿Qué significa monotonía? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estamos analizando cuando dicen monotonía? Que tiene la misma forma. No, ahí lo dijeron en el chat. Es creciente o decreciente. La palabra monotonía, monótona, significa creciente o decreciente. Eso significa monotonía. Chicos, la verdad, disculpen la bulla que hay atrás. Hoy día se han puesto como locos estos perros. Es algo que no puedo controlar. Está afuera de mi casa. No sé si ustedes escuchan, pero ¿A perros te refieres a tus vecinos o cómo? son de los vecinos, está. Es afuera. Yo vivo en un segundo piso y no puedo controlar. Y es algo que no puedo hacer nada. Justo hoy día se han puesto así medio locos. Pero ya no puedo controlar esa situación ya. Ya, eso, efectivamente lo que dijo Paulino, la palabra monotonía o monótona quiere decir que están analizando el crecimiento o el decrecimiento de una función, ¿ya? Si una función es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Cambio la palabra concavidad, que no va al caso aquí. La palabra concavidad, ya, el nombre mismo lo dice, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Pero eso no viene aquí el caso, pero la palabra monotonía sí. Este teorema dice que si una función tiene cota, sea superior o sea inferior, pero eso está aquí, es acotada, entonces converge, ¿ya? La función primero tiene que ser monótona, es decir, tiene que ser creciente o tiene que ser decreciente. Y eso es lo que ustedes van a analizar. Ustedes van a escoger cualquiera de los dos lados. O se van por el crecimiento o se van por el decrecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé si una función crece? ¿Cómo sé si una función siempre crece? Siempre crece. Bueno, para que una función siempre crezca, lo que debe pasar es lo siguiente, que el término sub n debe ser más pequeño que el siguiente término, a sub n más 1. El término a sub n debe ser más pequeño que el anterior, ¿ya? Y así sucesivamente, para que se cumpla algo como esto, ¿no? Para que crezca, debe pasar algo así.
el término de aquí, digamos, aquí está, a ver, ¿cómo le ponemos aquí a esto? Así debe ser así. Ya. Entonces, este término de aquí, A sub 1, debe ser más pequeño que el término de acá, A sub 2. Y así sucesivamente, más pequeño que el de acá, A sub 3, más pequeño que el de acá, A sub 4, y así sucesivamente. Eso significa que el término A sub n sea más pequeño que el siguiente término, A sub n más 1. ¿Ya? Ya, a ver. Este, disculpen. Eh, Esto de aquí esta es la condición para que una función crezca. Esta es la condición para que una función crezca. Que un término debe ser más pequeño que el siguiente. El término A sub 1 tiene que ser más pequeño que el término A sub 2. El A sub 2 es más pequeño que el A sub 3. El A sub 3 más pequeño que el A sub 4. Y de esa manera se determina que una función está creciendo. Ahora, cuando una función crece, puede ser que se vaya hasta el infinito o puede ser que crezca hasta una cierta asíntota, ¿ya? Y ahí viene la parte de acotamiento, es acotada. Entonces, eh, si cumple las dos condiciones, si es monótona y es acotada, la sucesión converge, ¿no? Entonces, para que sea decreciente, en cambio, decreciente, ¿ya? Tiene que cumplirse lo contrario, que A sub n sea mayor o igual a A sub n más 1. Eso es lo que debe cumplirse, todo lo contrario. ¿Quién es A sub n? El problema te lo da. A sub n es n cuadrado sobre 3 a la n. Y eso debe ser mayor o igual a n más 1. ¿Cuánto vale a n más 1? ¿O de dónde lo saco? Pues lo saco de aquí mismo, de aquí mismo. Ya te dieron que A sub n es igual a n cuadrado sobre 3 a la n. Entonces, ¿quién es A sub n más 1? Eso sería n más 1 al cuadrado sobre 3, perdón, 3. Miren, ¿no? Aquí está A sub n, aquí es n, aquí es A sub n más 1, aquí he puesto n más 1. O sea, aquí es A sub n, aquí va 3 a la n. Aquí es A sub n más 1, acá debo poner 3 a la n más 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esa inecuación. Esa inecuación ustedes tienen que tratar de resolverla. Tienen que tratar de resolverla. ¿Y qué van a obtener ahí? Van a obtener el valor de n, desde el cual la sucesión converge. Eso es lo que van a obtener. El valor de n desde el cual la sucesión converge. Eso es lo que van a obtener. Ya, entonces ahí ya es cuestión de que ustedes resuelvan nada más. N cuadrado sobre 3 a la n mayor o igual a, aquí hay que resolver esto, n cuadrado más 2n más 1 sobre 3 a la n por 3. Ya, entonces aquí se simplifica, miren, se simplifica el 3 a la n, te queda n cuadrado mayor o igual a n cuadrado más 2n más 1, ¿sí? Dividido para 3 a la n. A ver, el 3 a la n ya no va, pues. Ya lo eliminamos. Solamente va el 3. Dividido por el 3. Y listo, entonces aquí ya podemos resolver esta inecuación. Este 3 lo manda al otro lado, te quedaría 3n cuadrado mayor o igual a 9, perdón, n cuadrado. N cuadrado más 2n menos más 1. Ahí, el 3 lo mandé acá al otro lado a multiplicar y solo te queda lo acá arriba, n cuadrado más 2n más 1. Y resuelvo esta parte, ¿verdad? El n cuadrado pasa acá al otro lado a restar, te quedaría 2n cuadrado. El 2n acá también a restar menos 2n. Y el 1 también a restar menos 1 mayor o igual a 0. Y miren, me queda esta inecuación de aquí. Hay que resolver esa inecuación. Entonces, una vez que ustedes resuelvan esa inecuación, les va a salir el valor desde el cual la sucesión converge. ¿Sí?
Muy bien, eso es todo lo que tienen que hacer. Allá aquí les tocaría resolver este sistema, nada más. Y ahí obtienen el valor de n. Y a partir de ese valor de n, la asociación converge. ¿Alguna pregunta? O sea, esta parte no entendí mucho. O sea, si es mayor a un valor nada más, o como, para qué saber si es acotada. Sí, o sea, solamente tienes que saber si la asociación crece o decrece, nada más. Eso es lo que tienes que saber. Y también si es acotada, mira, eh, ¿cómo tú determinas si es acotada? Calculando el límite cuando n tiende al infinito. Eso siempre lo tienes que hacer. De n cuadrado sobre 3 a la n. Eso es para ver acotamiento. O sea, ahí tú puedes analizar la cota. Si tú reemplazas el infinito, tanto aquí como acá, aparentemente te va a quedar infinito al cuadrado sobre 3 elevado al infinito. Pero lo que también tienes que recordar, lo que también tienes que recordar es que la función exponencial crece muchísimo más rápido que una cuadrática. La función exponencial crece muchísimo más rápido que una cuadrática, ¿ya? Entonces, lo que está acá abajo se va a hacer más grande, más rápido. O sea, se va a hacer grande más rápido que lo que está acá arriba, ¿ya? Porque la función exponencial crece más rápido que una función cuadrática. Entonces, como este valor de aquí, 3 a la n, se va a hacer más grande, por lo tanto, todo esto vale cero, ¿ya? Entonces, aquí, este límite nos está indicando que hay una cota en el valor de cero, ¿ya? Lo que no sabemos es si nuestra sucesión es creciente o decreciente, y eso es lo que averiguamos con los acá. Yo me fui por el camino de crecimiento, ya me fui por este camino y me llego a esta inecuación, y con esta inecuación voy a poder saber desde qué valor, una vez que la resuelvan, voy a poder saber desde qué valor este, la sucesión converge, desde qué valor la sucesión converge. Eso es lo que voy a averiguar. Siempre n va a ser desde uno a infinito, ¿no? No siempre, ya aquí tocaría averiguar desde dónde es. Porque si ahí ponemos cero, sale menos uno y menos uno no es mayor que cero. Sí, así es, pero en este ejercicio, pero de ahí depende del problema. Puede ser que ni siquiera a partir del uno funcione, porque si tú reemplazas el uno, mira, si tú reemplazas el uno, se eliminan los dos y te queda igual menos uno mayor o igual a cero, y eso también es falso. Entonces, en esta sucesión, la n no empieza ni siquiera en uno. Entonces, al resolver esta inecuación, tú vas a poder encontrar a partir de qué valor de n la gráfica ya converge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Confirmen alguna pregunta. Bueno, por ahí tengo unos cuantos problemas más de este tema, pero ya los practicamos eso el día de mañana, ¿ok? El día de mañana ya... Solo una cosita, desde, si ejemplo, si comienza a decrecer o de crecer o decrecer desde el n3, entonces igual sigue siendo una función decreciente o creciente, ¿sí o no? Claro, así es, así es. Es que lo que está pasando en esta gráfica de que no te sirve el uno, como tú dices, no te sirve el uno, es que a lo mejor, a ver, lo mejor está pasando algo como esto. La sucesión es así. Posiblemente está pasando algo como esto. La sucesión primero crece. Es más, si tú reemplazas aquí valores, cuando n vale uno te queda un tercio. Entonces, cuando vale uno te queda un tercio por acá. ¿Ya? Y si tú continúas así, cuando vale 2 cuando vale 3 posiblemente está pasando eso, que la parte de acá es creciente. Entonces, esta parte de acá está como que está mal para cualquier cálculo que nosotros queramos hacer aquí, en esta región de aquí.
Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar un valor de n que parece que es mayor a 2. Parece que es mayor a 2. Entonces, a partir del 2, digamos así, a partir del 2, ya la gráfica empieza estrictamente a decrecer o a crecer, dependiendo sea el caso. En este caso estamos analizando el crecimiento. Entonces, eso es lo que sucede. Puede ser que en este tramo de aquí, la sucesión, ya a ver, puede ser que en este tramo de aquí, sí, es lo más probable que pase. En este tramo de aquí, la asociación crezca, pero ya a partir de un valor de 2 o 3, ya la función decrezca totalmente. Así, entonces hay que resolver esta inecuación y encontrar cuál es el valor de n desde el cual arranca el crecimiento o el decrecimiento de la función, pues, ¿no? ¿Estamos claros o no, chicos? Confirmen. No se preocupen, ya el día de mañana practicamos unos cuantos problemas más de esto de aquí. Sí. Muchas gracias, profe. Ya, chicos.